Son los medicamentos utilizados para el tratamiento de las diversas formas de psicosis como la esquizofrenia, aunque también se utilizan en otras patologías como la manía, depresión psicótica y cuadros de agitación, entre otros. La clorpromacina fue el primer antipsicótico que se introdujo en terapéutica, aunque ha sido el haloperidol el que ha marcado una época en el tratamiento de la esquizofrenia y otras psicosis, hasta la introducción del considerado como primer antipsicótico atípico, la clozapina. A estos fármacos se les denominó neurolépticos o tranquilizantes mayores por la aparición de una rigidez muy marcada mientras el paciente se mostraba tranquilo y sosegado, indiferente al mundo que le rodeaba y sin iniciativa, aunque su característica más típica consistía en que el paciente era capaz de responder o atender a un estímulo suficientemente fuerte, existiendo lo que se ha denominado desaferentización sensorial. Teniendo en cuenta que el bloqueo extrapiramidal que producían no estaba relacionado con el efecto clínico, se les denominó antipsicóticos por su eficacia en los cuadros psicóticos, esquizofrénicos o no, en los que predominaban los delirios y las alucinaciones. La aparición de los antipsicóticos en los años 50 marcó un punto de inflexión en la historia de los trastornos psiquiátricos. Aunque no curan, estos fármacos mejoran la evolución clínica de los pacientes y su calidad de vida. Por vez primera, se contempló la posibilidad de devolver a los pacientes a su entorno familiar y abrir las puertas de las instituciones mentales. De una forma muy simplista y muy criticable, pero de momento es la aceptada, se clasifican en dos grandes grupos, los clásicos y los atípicos. Los clásicos se acostumbran a clasificar por sus características químicas, pero los nuevos por su mecanismo de acción. Como vimos en el vídeo Patología, la clínica de la esquizofrenia es, en líneas generales, consecuencia de una disfunción dopaminérgica. En la vía mesolímbica existe un exceso de dopamina, en la vía mesocortical un déficit dopaminérgico. Los antipsicóticos clásicos son principalmente antagonistas de los receptores dopaminérgicos D2, aunque también son antagonistas de otros receptores, pero siempre predomina el efecto D2. Su efecto principal es el bloqueo de los efectos de la dopamina dependiente de estos receptores en todas las vías dopaminérgicas. No actúan selectivamente en las vías en las que existe una hiperfunción dopaminérgica, lo que tendrá como consecuencia la aparición de importantes efectos secundarios. Estudiaremos sus efectos uno por uno. Vía mesolímbica. El bloqueo de la actividad de los receptores D2 reduce la hiperfunción dopaminérgica patológica. El resultado es una mejoría sustancial de los síntomas positivos. Vía mesocortical. Es el déficit dopaminérgico sobre la corteza prefrontal el origen de los síntomas negativos. Aunque en la corteza prefrontal hay pocos receptores D2, el bloqueo de estos receptores por los antipsicóticos no mejora la clínica y en muchos casos favorece la aparición de nueva sintomatología. Vía nigroestriatal. En esta vía, que puede estar afectada, la actividad dopaminérgica puede estar disminuida. Acatisia sin neurolépticos. Si aumentamos el bloqueo dopaminérgico, los antipsicóticos clásicos desencadenan con el tiempo un síndrome similar al parkinsoniano, tremendamente incapacitante. Vía tuberoinfundibular. Una de las funciones de la dopamina es el control de los niveles de prolactina mediante su inhibición a nivel hipofisario. Los antipsicóticos clásicos antagonizan el efecto de la dopamina, aumenta entonces la secreción de prolactina con los consiguientes efectos indeseables. Efectos de los antipsicóticos clásicos. Mejoría de los síntomas positivos, sin efectos sobre la sintomatología negativa primaria. Producción de síntomas extrapiramidales. Aparición de síntomas afectivos. Deterioro cognitivo. Hiperprolactinemia. El concepto de atipicidad se acuñó para desligar el efecto clínico de los antipsicóticos clásicos de la inducción de síntomas extrapiramidales. Durante los años 50 y 60, la aparición de esta sintomatología se consideró el indicador más fiable de que el fármaco funcionaba. La introducción de la clozapina, el primer antipsicótico atípico, acabó con esta creencia. Resultaba igual de eficaz sobre los síntomas positivos que los clásicos y no producía sus efectos adversos característicos. ¿Pero a qué se debe esta particularidad? Fundamentalmente a su antagonismo preferente de los receptores serotoninérgicos 5-HT2A sobre los dedos. En condiciones normales, la función de la serotonina es inhibir la actividad dopaminérgica en determinadas áreas encefálicas. Cualquier antagonista de los receptores 5-HT2A favorecerá la acción de la dopamina.
veamos la influencia de este antagonismo serotoninérgico sobre el abanico de síntomas característicos de la esquizofrenia. Síntomas positivos. Todos los antipsicóticos, tanto clásicos como atípicos, actúan de un modo u otro sobre receptores D2. El bloqueo 5-HT2A no afecta la vía mesolímbica, respetando la actividad antipsicótica del atípico. Síntomas negativos. La facilitación dopaminérgica desencadenada por los inhibidores 5-HT2A potencia la acción dopaminérgica y reduce la sintomatología negativa. Síntomas extrapiramidales. El bloqueo D2 que en las ocasiones se compensa a dosis estándar por la acción antagonista sobre 5-HT2A. A este nivel, sin embargo, la tipicidad también puede asociarse a la velocidad de disociación del receptor dopaminérgico. La mayor parte de los atípicos se separan rápidamente del receptor una vez producido el efecto antipsicótico. Esta unión rápida resulta insuficiente para desencadenar efectos adversos microestriatales. Por el contrario, los antipsicóticos clásicos se quedan ejerciendo sus efectos durante el tiempo que ocupan el receptor, por lo que provocan síntomas extrapiramidales. Hiperprolactinemia. A nivel tuberoinfundibular, el antagonismo 5-HT2A impide el incremento de prolactina y disminuye la incidencia de efectos indeseables. Síntomas afectivos. Cerca del 40% de los esquizofrénicos manifiestan estados depresivos de origen primario o secundario a la propia patología. Simplemente la mejoría del estado reducirá la incidencia de la depresión. Se han propuesto además otros mecanismos específicos de cada fármaco. La administración continuada de atípicos produce un aumento de receptores 5-HT2A-2C similar al de los antidepresivos y SRS. Los fármacos agonistas parciales de los receptores 5-HT1A presentan un mecanismo adicional, favorecen la recepción por parte de las neuronas de las señales serotoninérgicas. Déficit cognoscitivo. A causa de la reducción excesiva de la actividad dopaminérgica en la vía mesocortical, los antipsicóticos clásicos deterioran las funciones cognitivas, especialmente a altas dosis. Los antipsicóticos atípicos no tienen este efecto ni a dosis bajas ni a dosis altas. Sin embargo, la tipicidad no es efecto exclusivo del bloqueo 5-HT2A. Existen diversas formas de llegar a la tipicidad. Cada antipsicótico atípico presenta un perfil receptorial exclusivo. El efecto clínico final dependerá del equilibrio entre todos ellos. El manejo efectivo de la esquizofrenia requiere la administración ininterrumpida, generalmente de por vida, del tratamiento antipsicótico adecuado. Sin embargo, el no cumplimiento terapéutico es muy habitual en los pacientes con esquizofrenia. Tan solo un tercio de los pacientes son cumplidores totales del tratamiento. Otro tercio son parcialmente cumplidores, es decir, que pueden tanto reducir la dosis del fármaco como dejar de tomar el tratamiento durante un periodo de tiempo. El otro tercio no sigue las instrucciones en absoluto. Se ha demostrado que la tasa de incumplimiento aumenta a partir del alta hospitalaria. Al menos un 50% de los pacientes serán incumplidores parciales o totales al cabo de un año y el 75% a los 2 años. Otros estudios empleando el sistema MEMS han mostrado que las tasas de incumplimiento pueden ser del 15 al 40% en el primer mes y llegar hasta el 50% a los 6 meses de tratamiento. Además, la adherencia terapéutica en trastornos como la esquizofrenia se complica debido a la coexistencia de factores específicos y de gran impacto, como la falta de conciencia de la enfermedad por parte del paciente o la tolerabilidad de los antipsicóticos empleados. Por tanto, una formulación inyectable de larga duración administrada por el propio equipo terapéutico en el centro hospitalario podría mejorar el cumplimiento. Al paciente y a su familia les libera de carga de recordar la toma diaria. Desde el punto de vista clínico, si el paciente no cumple, el equipo terapéutico es consciente de inmediato y puede buscar soluciones antes de la reaparición de los síntomas.